buenos días, bienvenidos a una emisión más de su programa Para Vivir Sin Adicciones de los Centros de Integración Juvenil Asociación Civil. Qué bien que usted nos acompañe, le agradezco mucho el favor de su atención y lo invito a que permanezca con nosotros este tiempo de nuestra emisión. Y como cada ocasión, dándole las gracias a la licenciada Laura Leal, presidenta de Grupo Avance por los Derechos de México, y al ingeniero Guillermo Maldonado, aquí en Controles, que nos asiste como cada ocasión. Así es que, pues muchísimas gracias por el favor de su atención y como siempre, pues aquí estoy, Silvia Laura Camarillo Vázquez, directora de la Unidad Monterrey de Centros de Integración Juvenil Asociación Civil. Así es que, pues el tema de hoy va a estar muy interesante. Es muy importante porque es un tema muy sensible. Es un tema en el cual pues hemos escuchado en los últimos tiempos mencionarlo de manera más frecuente, porque estamos hablando de este tema que se le ha denominado el bullying, este concepto que ya hoy por hoy es más reconocido y que también se le conoce como acoso en la escuela, acoso escolar. Exactamente, estamos hablando de este tema y su relación que en un momento dado puede tener con el inicio del consumo de sustancias en esta población escolarizada, en esta edad en la cual pues se está observando cómo esta manifestación, estas conductas violentas que se hacen de una manera persistente, constante con respecto a una persona o a un niño, a un joven en particular, por un grupo o por alguno de ellos, se hace de una manera repetida, constante, sostenida, y que aquí pues participa sí el agresor, sí la víctima o a quien va dirigido todo este acoso escolar, esta violencia, pero también los testigos, o sea, también las personas que observan, también el grupo de jóvenes que a lo mejor incita a aquel que agrede a aquella otra persona. Entonces esto es una situación que nos compete a la sociedad, que nos compete como educadores, como padres de familia, como compañeros de escuela, que nos compete a todos. Si ahí estamos escuchando, estamos viendo el problema, también en nosotros está la solución. Este es un punto, esto es una esencia de este programa, en donde poder dialogar, donde poder manifestar cuáles son nuestras consideraciones y saber que entre todos podemos ir haciendo este frente común para disuadir estas manifestaciones violentas que en un momento dado, le digo, se tornan como un factor de riesgo para el consumo de sustancias, sobre todo el alcohol, que se pueda tomar por ahí ya estos pequeños, estos adolescentes, a refugiarse en el consumo del alcohol para mitigar el dolor, para tomar también un poco de esta situación de pena, de vergüenza que pueden en un momento tener, de gran impotencia al sentirse vulnerables y vulnerados en su seguridad y en su persona. Así es que en ese sentido, por eso hacemos esta enlace entre este tema de acoso escolar y el consumo de drogas. Voy a iniciar dando algunos comentarios con respecto a cuáles son esos mitos, efectivamente, porque corren como esos pensamientos, corren como esas imágenes, ¿verdad?, que están en nuestra comunidad con respecto a las cuestiones violentas y que a veces encontramos como nuestra cultura pues también va haciendo un poco a veces esta situación de manifestar la violencia, ¿verdad? Si te pegó, pégale. Si no te dejes, si te la hace, pues hazla tú 2 veces. Entonces, en ese sentido, como muchas ocasiones estos comentarios, estas palabras que salen luego de aquellos que están criando a estos jóvenes o adolescentes en estas edades que estoy manifestando de 10, 19 años, pues son como bien importantes, son como bien trascendentes, ¿verdad? Donde pues con el ejemplo se va educando. Si este niño, esta niña está viendo que papá, que mamá, que el hermano mayor o la hermana mayor, la manera que tienen de relacionarse o de solicitar algo a alguien es a través del golpe, a través del hostigamiento, pues ahí estamos
dándole permiso, dándole ejemplo a estos otros niños que vienen ahí en camino y que están observando qué es la manera de relación. Así es que por eso menciono que para abrir el tema, estaría mencionándoles cuáles son esos mitos que corren en nuestra población, en nuestra cultura, y uno de ellos es que es normal que exista violencia en la escuela. Pues son jóvenes, o sea, es normal, es algo que se espera, es algo que se ve como común o como natural, y que justamente es ahí donde tenemos que incidir en ese mito y abrir realidades. La violencia no es lo natural, es un problema que crece si no actuamos para detenerla, que es como esta contraparte de realidad. O sea, no es algo que per se, o sea, que tenga que ser porque es natural, porque esto sí sucede. Es normal que exista estas empujones, empellones, maldiciones, golpes, empellones que se dan entre los jóvenes, y esto se va naturalizando, se va viendo como pues es esperado, y la verdad que no es así. O sea, no es que tenga que ser así. O sea, la relación entre pares no tiene por qué ir matizada por conductas violentas. Si esto sucede y si esto ven incrementos, porque hay una raíz, hay una situación que la está haciendo manifestarse de esta manera. Estas conductas de acoso escolar, estas conductas violentas, son manifestación, son signos, son síntomas de algo más profundo que está sucediendo en nuestro entorno. Y esto más profundo tiene que ver con el modo, con la calidad y la cualidad de la relación que se establece en este primer grupo en el que los jóvenes, en los que los niños, en los adolescentes se están formando. Y este grupo es uno muy importante, que es el medio familiar. No digo que sea el único y que sea todo, pero sí es uno de los más importantes. Así es que otro de los mitos es: solo los débiles están sufriendo bullying. Y que aquí se va con la contraparte, con la realidad, que cualquiera puede ser víctima de bullying o de acoso escolar en un momento dado, ¿verdad? Ahí estamos viendo que cierto es aquellos que tienen las características de débiles, entrecomillado, que es decir, que son personas afables, son personas más tolerantes, son personas más entrenadas como para escuchar. Luego son como estas víctimas, o se ponen como víctimas de aquellos que son pues más prepotentes, más agresivos, más en esta situación, ¿verdad? En donde la tolerancia no es algo que se conozca aún, y yo creo que eso es lo que tenemos que ejercitar. La tolerancia, la inclusión, enseñar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes con ejercicios en casa y en escuela a ser incluyentes, tolerantes, escuchen, y bueno, todo esto pues en ese armado para tener mejores elementos. Otro de los mitos que corre en nuestra comunidad son que a todo mundo le gustan los apodos y que es muy divertido, que eso es otro de los mitos que hay. O sea, está bien, es muy, vaya, una situación así como de mucha diversión o de risa o de algo, ¿verdad? Que se puede hacer como alarde de algo gracioso, el poder poner esos apodos, ¿verdad? Y que en ese sentido, lo sabemos bien, que ese apodo que se pone en la primaria o en la secundaria permanece toda la vida, y que la persona, por más que quiera a veces de quitárselo, de decir no me lo menciones así, siempre aparece como ese apodo, y regularmente el apodo va ligado a situaciones pues inherentes a la persona en donde él o ella no tiene control, como quizás su color de piel, quizás alguna situación de discapacidad que tenga. Entonces eso hace lastimoso el apodo a la persona, el sobrenombre a la persona, y lo minimiza y lo hace en esta situación pues de mucha pérdida de su propia valía. Y en ese sentido casi siempre los apodos, hablando ya de las realidades, son molestos, ya que refieren características, como le decía, de las cuales no se tiene control, como la estatura, la complexión, el color de piel, capacidades diferentes. Entonces son como esas partes que hay que tomar en cuenta y que estar comentando con estos jóvenes, estas jóvenes, para ser tolerantes e incluyentes y no excluyentes y agresivos con respecto a estos comentarios. Los fuertes son quienes dominan a los demás.
Entonces, de alguna manera es algo que se ve, ¿no? Como ese mito, solo los fuertes, solo los que son grandes, solo los que son muy de volumen muy aparatoso, vaya, los fuertes, los poderosos, los muy musculosos, son quienes dominan a los demás, y no necesariamente, siempre hay personas con características menos preponderantes, ¿verdad? Más menuditas, que también van haciendo este bullying o este acoso a los demás. ¿Por qué? Porque son, a lo mejor, su característica tiene que ver con cuestiones de inteligencia, con cuestiones más cognitivas, que hace justamente que a través luego de esta capacidad, de esta habilidad cognitiva, pues se burlen, hagan escarnio, hagan chistes, hagan comentarios, luego con sarcasmo, de aquellos compañeros que quizás pues no tienen ese coeficiente intelectual como él o como ella. Entonces, ese tipo de situaciones pues también se va viendo. También, en contraparte de este mito, ya sentándonos en las realidades, pues sabemos que los grandes líderes de la humanidad tienen seguidores más bien por sus ideas, por sus acciones, por sus logros y por su capacidad para convencer, no para imponer, que ese es un punto también bien importante, que en el acoso escolar es una imposición, es todo este ejercicio del poder, ¿verdad? Físico y mental en otra persona, pero para imponer, para doblegar la voluntad de alguien. Y sabemos bien que para que alguien nos siga, para que alguien esté convencido de esta idea o de esa persona que estamos admirando, pues justamente es eso, es convencerse por acciones y por ideas que él o que ella pueda promover o prodigar. Y otro de los mitos es: las víctimas son quienes sufren las consecuencias del bullying, que únicamente la víctima, únicamente quien recibe el agravio, la lesión o el hostigamiento. Y también, o sea, también como una realidad que debemos de ver, los agresores suelen ser también víctimas de violencia, no nada más la víctima, sino también el victimario es parte de una violencia, es parte de una situación que también en casa se ha estado observando, se ha estado con esas tendencias de hostigamiento hacia él o hacia ella. Él o ella reproduce lo que ha visto, lo que para él o para ella le parece pertinente, adecuado, y que va de la mano con lo que le ha permitido observar, lo que hasta en ese momento tiene para poder entonces pues relacionarse con los demás. Pero precisamente tendríamos que ver exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de bullying o acoso escolar, o sea, qué es. Entonces tienen algunas definiciones, yo traigo esta que es muy concretita y nos deja mucho para ver de este tema, porque nos habla de un maltrato que recibe repetidamente, que esa es la clave, o sea, repetidamente y a lo largo del tiempo, un alumno de parte de sus compañeros, y tiene efectos de victimización y genera angustia anticipada. Entonces, este maltrato que se hace de manera repetida. Con eso también yo quiero comentar que cualquier manifestación agresiva en torno a otro, pues también es parte de este bullying, ¿verdad? Ya, como mencionamos, ese agravio, ese empellón, ese empujón, esa maldición, ese momento que se tenga de violencia, pues está a camino a instalarse ya acoso escolar. Entonces, el maltrato que se recibe repetidamente a lo largo del tiempo a un alumno, a alguna alumna de parte de sus compañeros, tiene ese efecto de victimización y genera angustia anticipada, porque lo que se busca es eso, que él o que ella se sienta mal, porque van tras esa búsqueda, es victimizarlo, es hacerlo menos, es debilitarlo en todas sus capacidades. Y los tipos de acoso escolar que tenemos, bueno, ya mencionaba algunos, que en el término de los físicos, pues son empujones, que son patadas, que son puñetazos, agresiones con objetos. Eso es, o sea, estas son manifestaciones, ¿verdad? Y que tendríamos que estar muy atentos como padres de familia a estas consecuencias que va a traer el acoso escolar en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Otro tipo, aparte del físico, tenemos el acoso escolar verbal,
que está constituido por insultos, por apodos, por menosprecio en público y resaltar frecuentemente los defectos físicos. O sea, ahí también estamos hablando de esa característica del acoso escolar, en donde se hace también un poco la ley del hielo, si ustedes recordarán.